Sean bienvenidos a Odontocast, el podcast donde se habla de temas de odontología, con su servidora Paola Ramírez, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema de hoy será las técnicas de desplazamiento gingival. Comenzamos. El desplazamiento gingival se puede llevar a cabo usando diferentes técnicas, las cuales se clasifican en técnicas mecánicas, químicas, quirúrgicas y una combinación entre ellas. La más común es la técnica mecánica combinada con la química. Desplazamiento mecánico. El desplazamiento mecánico consiste en desplazar físicamente los tejidos a través de la colocación de un material entre la preparación dentaria y el tejido gingival. El material más usado actualmente es el hilo retractor, comercializado con distintas formas y tamaños. El desplazamiento mecánico con hilo tiene ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas son su relativo bajo costo, se produce diversos grados de desplazamiento y puede emplearse con agentes químicos. Sus desventajas pueden ser que es muy doloroso, se produce un colapso rápido del surco después del retirado, tiene un riesgo de generar trauma a la inserción epitelial, un riesgo de recesión gingival. Al usarlo solo puede no generar hemostasia y con el uso de agentes químicos puede contaminar el surco. Ahora abordaremos las técnicas de desplazamiento con hilo retractor. La primera técnica es la técnica de hilo único. Esta está indicada en impresiones de 1 a 3 dientes con tejidos gingivales saludables. La segunda técnica es la técnica de doble hilo. Esta está indicada en preparaciones múltiples o en impresiones cuando la salud del tejido está comprometida y es imposible retrasar el procedimiento. Aquí se utiliza primero un hilo de menor diámetro a medida justo del surco periodontal. Después se utilizará un segundo hilo impregnado en hemostático que se coloca por encima del hilo inicial. Debe ser de un diámetro mayor para colocarlo fácilmente y poder hacer el desplazamiento correcto. Es importante seleccionar el hilo de mayor grosor que quepa en el surco para poder proporcionar el desplazamiento adecuado al tejido y que penetre en el surco la cantidad de material de impresión necesaria para reflejar los márgenes de la preparación. Desplazamiento químico. El desplazamiento químico se basa en el uso de un medicamento, ya sea vasoconstrictor, como es la epinefrina, o un astringente, como es el sulfato férrico. Generalmente, este método se acompaña con el uso de un hilo de retracción. A esto se le conoce como método mecánico-químico o mixto. Hay numerosos medicamentos hemostáticos que están destinados a usarse junto con el hilo de retracción gingival. Muchos de ellos se han estudiado en profundidad. Algunos de los más conocidos son el sulfato férrico, sulfato potásico de aluminio, sulfato de aluminio, cloruro de aluminio y epinefrina. Generalmente se realiza con las sustancias de epinefrina, que es un excelente hemostático y vasoconstrictor, pero tiene efectos sistémicos, hiperemia de rebote y riesgos de necrosis tisular. Otras sustancias como el sulfato de aluminio y sulfato potásico de aluminio son hemostáticos con menor reacción inflamatoria y con menor colapso del surco después de retirar el hilo. Tienen como desventaja el sabor desagradable, el riesgo de contaminación del surco y necrosis de tejidos a concentraciones elevadas. Otra sustancia, que es el cloruro de aluminio, es altamente hemostático, sin efectos sistémicos y con menor irritación de los tejidos. Sin embargo, modifica la reproducción de detalles de la superficie e inhibe la polimerización de materiales de impresión tipo poliéster. Desplazamiento quirúrgico. Sin lugar a dudas, el desplazamiento quirúrgico es la técnica más invasiva y con mayores efectos adversos sobre los tejidos gingivales. Aquí podemos encontrar la aplicación del láser, que es un excelente hemostático capaz de esterilizar el surco con reducción en la contracción de los tejidos y también es indoloro. El láser de diodo es el más común en desplazamientos gingivales debido a su baja longitud de onda.
Las principales desventajas de este método es el riesgo de lesionar el epitelio de unión y la recesión gingival irreversible, pues no proporciona retroalimentación táctil. En un estudio reciente compararon el láser de diodo con la técnica de doble hilo. Encontraron que los láseres son más eficaces que los métodos convencionales en la obtención de hemostasia. Sin embargo, presentan un costo muy alto. También concluyeron que los láseres de diodo exhibieron una mejor hemostasia que la técnica de doble hilo. La siguiente técnica es la electrocirugía. Esta es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión o coagulación del margen gingival para descubrir la línea de terminación con la eliminación del epitelio interno del surco. Algunas de sus desventajas son que presenta alto riesgo de necrosis ósea, aumento del tiempo de cicatrización histológica, recesión gingival permanente, laceración del esmalte dentario, además del riesgo impredecible del contorno gingival postquirúrgico. Entre las contraindicaciones de esta técnica se señala a pacientes con marcapasos, alteraciones de cicatrización, disturbios de colágeno, con tratamientos de radiaciones y en aquellos dientes vecinos o muñones que tienen reconstrucciones metálicas al generar efectos adversos sobre el tejido pulpar y periodontal. La última técnica, pero no mucho menos importante, es el curetaje gingival rotatorio. Esta técnica se fundamenta en el principio del curetaje gingival de la terapia periodontal. Se intenta eliminar el tejido enfermo de la pared interna del surco hasta dejarlo sano, sucediendo una cicatrización por regeneración del tejido conectivo. Las indicaciones son una encía adherida libre de inflamación, una anchura aceptable del margen gingival y un alto grado de queratinización. Aunque la curación se consigue al cabo de 10 días, debe considerarse que los resultados de la cicatrización no son predecibles. Puede producirse una recesión en la encía e incluso superior a la que se produce en la electrocirugía. Por tanto, su uso debe evitarse en zonas de alto impacto estético. Esto es todo por mi parte sobre las técnicas de desplazamiento gingival. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos.